El día de hoy nos toca hablar respecto a Egipto, China e India, ¿no? Robert, el último que te pasé, la última diapositiva, llegaste a mandarlo. ¿Ese fue de esta clase o de la casa? El de hoy día, el de hoy día. Te mandé, creo, hoy día una diapositiva. Ahí les va a mandar Robert lo de Mesopotamia, que la semana pasada se me pasó brindarles, chicos. Ya. A ver, como título vamos a continuar con civilizaciones del mundo antiguo. Ese va a ser nuestro título para designar a Egipto, China e India, ¿no? Vamos a mencionar también a Mesopotamia, ¿por qué no? Para colocarla en el mapa que vamos a hacer a continuación. A ver, civilizaciones del mundo antiguo. Bien, como nos toca hablar de Egipto, China e India, lo que vamos a hacer es un pequeño mapa del norte de África, del cercano oriente y del lejano oriente. Todo eso para señalar no solamente a estas tres culturas, sino también vamos a señalar otras culturas que convivieron con estas civilizaciones de la antigüedad. A ver, hacemos un pequeño esquema. Por acá, Túnez, norte de África, ¿no? Sube, península de Anatolia, sale por acá. El Mar Rojo, hay una M entre Asia y África, que es el Mar Rojo, el Cuerno de África, la península arábiga, ¿ok? Y ahí cerca nada más vamos a hacer la India, el Indostán, para luego por acá colocar Indochina, ¿no? Subimos por aquí, vamos allá, ya todo esto es el territorio chino, arriba. Por aquí vamos a encontrar Corea, por acá la isla de Japón, ¿sí? Y así hasta el norte de Siberia, ¿no? Ok. A ver, señalemos cosas importantes. Este es un pedazo del mar Mediterráneo. Recordemos que para poder reconocer culturas hay que pisar muy bien el espacio geográfico. Este es un pedazo del mar Mediterráneo. Como ustedes están en sus casas, pueden imprimir el mapa para que sea un poco más exacto, ¿no? Si es que logras tener una impresora. Ok, esto de aquí es el Mar Rojo. No sé si se puede percatar, es el Mar Rojo y este es el Océano Índico. Vamos a colocar las principales regiones, pero antes de eso algunos ríos. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hablar hoy día, Egipto. Por aquí el Éufrates, el Tigris. ¿Sí? Esto es el Golfo Pérsico, ¿ok? Este es el Golfo Pérsico. Por aquí el río Ganges, el río Indo, el río Ganges. Por aquí vamos a tener el Huanghe, el Yangtze, ríos de China, ¿ok? Veamos. Para que se note con verdecito, vamos a ir colocando las principales regiones. Este es Egipto. Correcto. Esto es Palestina, esta zona de acá. Esto es Arabia. Aquí está Mesopotamia. Vamos a colocarlo. Mesopotamia. Aquí está Siria, al costadito. Esto es Anatolia. Hoy día sería Turquía, ¿no? La península de Anatolia, Turquía. Este es el Indostán, toda esta península que ven aquí. Vamos a ponerle India nada más, para que alcance. Y por acá China. Y todo esto es el Medio Oriente, ¿no?
Esta zona es el Turquestán, por aquí está Afganistán, Pakistán, todos los están, Uzbekistán, Kazajstán, la mayoría de pueblos con ese tipo de terminación. Y obviamente toda esta zona norte, pues Mongolia, ¿no? China es más grande, eso es lo que le hemos puesto al medio, pero China es un poquito más grande. Al norte estaría Mongolia, Siberia, Rusia, ¿no? Esta isla del Japón, archipiélago, la península coreana, Indochina. Nos faltó dibujar por acá Sri Lanka, está costadito de la India. Muy bien. Veamos, esto es para reconocer las principales regiones del Asia. Cercano Oriente, Medio Oriente, Lejano Oriente. ¿Ok? Y el norte de África, esta parte de Egipto. Muy bien. ¿De qué civilizaciones podemos estar hablando, por ejemplo, ¿no? A ver si le ponemos otro colorcito, color naranja. ¿Qué civilizaciones conocemos? Por ejemplo, en Mesopotamia la más famosa civilización vendría a ser Babilonia, la principal ciudad. En Egipto ya está clarísimo, vamos a resaltarlo. En Palestina, y entre Siria y Palestina vamos a encontrar los fenicios, que sería el Líbano, o Fenicia. En Palestina estaría Jerusalén, ¿no? Vamos a omitirlo porque no nos va a entrar en el nombrecito, ¿ya? Y la zona de Arabia son los pueblos árabes preislámicos, ¿sí? O sea, antes que aparezca el Islam, vivían tribus politeístas, con múltiples tradiciones, dioses, ¿no? Ok, y nos vamos para el Lejano Oriente, ¿ok? Nos vamos para el Lejano Oriente. China, India, ¿no? Vamos a subrayar para resaltar que vamos a hablar de estas tres civilizaciones. Ok, pero dense cuenta de algo, ¿no? Aquí tenemos en Palestina los hebreos, o sea, los judíos, ¿ya? Recordemos que Abraham, y lo mencionamos creo la semana pasada, Abraham sale de la ciudad de Ur, en Mesopotamia, migra hacia el norte, hace una especie de gran ciclo de migración y llega hasta la zona de Jordania, está el río Jordán, ¿correcto? Recuerden que el río Jordán termina en el Mar Muerto. Tú dirás, profe, esta clase de geografía, ¿qué está pasando acá? No, es que ten en cuenta, tú no vas a entender ningún proceso histórico si no te ubicas espacialmente. No va a aterrizar la información. Ojo, y en HP, o sea, en el reforzamiento de donde le metemos historia del Perú, también voy a ser un poco exquisito con el mapa del Perú. Porque si yo te hablo de La Libertad, te hablo de Puno, te hablo de Huancavelica, tienes que saber reconocer dónde quedan esos departamentos. Porque si no, el conocimiento histórico, si no aterriza en tu mente en un espacio geográfico, he ahí por qué se les complica tanto aprender culturas. Tú dirás, no, porque son muchos nombres. No, es porque no sabes dónde está el lugar que estás estudiando. Entonces, mi recomendación como docente es que te vayas memorizando el mapa del Perú y sus departamentos o regiones administrativas, y en el caso del mundo, tengas un mapa mundi al costado de tu pantalla para que sepas cuando te hablo de India, te hablo de China, te hablo de, hoy día, bueno, Israel, ¿no? Palestina, para que tu cerebro se vaya acomodando de qué cosa estamos hablando. Cuando tú a tu cerebro le das ese orden de datos geográficos, el conocimiento histórico aterriza mejor, porque ya sabes de qué cosa estoy hablando, y tu cerebro lo que va a hacer es que con esos datos informativos de historia se esté desplazando hacia un espacio geográfico, porque tu cerebro ya lo está asimilando, y eso permite que el conocimiento histórico quede mucho más sólido en tu cabecita, ¿ok? Por eso es que me pongo un poco exquisito, un poco tedioso con el tema de la geografía. Necesitas saber aunque sea esto, ¿ya? Vuelvo a recomendarles, ten un mapa del Perú a la mano, ten un mapa mundial a la mano para que te enteres de qué cosa estamos hablando cuando mencionamos algunos países, ¿ok? Imagínate que te enseñe Segunda Guerra Mundial y te hable de Polonia, te hable de países que incluso hoy ya no existen, Checoslovaquia. Entonces, imagínate, si tú no dominas esa parte de esos mapas de época, te vas a perder y obviamente no vas a memorizar mejor los datos históricos, ¿ya? Ok. Cerrando ese paréntesis de consejo que te estoy brindando, seguimos. Judíos, hebreos, fenicios, egipcios, árabes preislámicos, que son tribus, no son civilización. Las únicas civilizaciones, Egipto, judíos, cuando llegaron a fundar la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y su gran templo con el rey Salomón. Los fenicios, que tienen dos ciudades importantes, Sidón y Tiro, ¿okay? Y luego se mudan acá, al norte de África, Cartago. Los mesopotámicos con Babilonia, y después también el imperio asirio, ¿no? China e India. Ok,
Como de Mesopotamia ya hablamos, ¿por qué te hago este esquema? Para que entiendas que como todos ellos viven cerca, ellos viven lejos, o sea, hay un medio geográfico acá, que es el Medio Oriente, que no permite el contacto entre chinos, indios y toda esta zona. Y me estaba olvidando de colocar esta otra región. Al sur de Mesopotamia, en la actual Irán, está Persia. Están los persas. Entonces, tienes mesopotámicos, persas, judíos, fenicios, egipcios, viviendo todos juntitos. Entonces, ahí entiendes por qué las historias del Antiguo Testamento tienen mucha relación con los vecinos que están a su alrededor. ¿Ok? Ahora, en el caso de China e India, sí, llega un momento en que va a haber contacto con ellos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero arrancamos primero con Egipto. ¿Ya? A ver, arranquemos con Egipto. ¿Qué civilizaciones vivieron en Egipto? Solamente la egipcia. No es como Mesopotamia. En Mesopotamia vivieron muchas civilizaciones. Sumerios, acadios, babilonios, asirios, hititas, casitas, mitanios. O sea, hubo varias civilizaciones. Pero en Egipto no. Egipto es una cultura, se podría decir, uniforme. ¿Sí? Egipto, primero hay que entender qué significa Tierra Negra. ¿Por qué Tierra Negra, profesor? Muy buena pregunta. Egipto, ¿cuál es su eje geográfico? El río Nilo, correcto. Entonces, ¿qué pasa con el río Nilo? El río Nilo, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene? Una gran cantidad de agua, porque vendría a ser el segundo río más largo del planeta después del Amazonas, ¿sí? Es uno de los 3 ríos también más caudalosos del planeta, con el Congo y el Amazonas, y por ende traslada una gran cantidad de minerales. Recuerden, siempre en la zona baja de un río, así como en Mesopotamia, tienes el Éufrates y el Tigris, y acá tienes el Nilo, siempre las zonas bajas son las más fértiles, ¿ya? Entonces, como el río Nilo es muy extenso, durante todo su recorrido traslada minerales. Y al trasladar minerales, se sedimentan en las riberas y principalmente en la zona final, o sea, en la desembocadura. Y el Nilo tiene una peculiaridad, no desemboca en estuario, desemboca en delta, o sea, se abre, ¿ya? Ahora, ¿perdón? Creo que el delta está conformado por 7 ríos, ¿verdad? En la que se abre el río. O sea, claro, se hace como un abanico y se forman riachuelos antes de entrar al mar Mediterráneo. Sí, o ríos secundarios, se podría decir así, porque es tan grande la desembocadura del delta del Nilo que se forman como que subríos o ríos secundarios y riachuelos, ¿no? Es todo un abanico de pequeños ríos o riachuelos. Ok, ahora, pero a lo que vamos, toda esa zona que está ahí tiene un mineral arcilloso llamado limo. ¿Por qué se llama Tierra Negra? Decía su compañera, por el limo. El limo es una arcilla negruzca y da la apariencia que el río Nilo, ¿no? Obviamente por el material arcilloso de color negruzco, se le llama Tierra Negra, le da esa apariencia de color, ¿no? Por ejemplo, cuando entremos a China vamos a ver que los chinos tienen otro tipo de mineral también muy conocido. Ya. Entonces, Egipto, llamado Tierra Negra, Heródoto, justamente gran historiador griego y padre de la historia, lo identifica como el don del Nilo. O sea que si no existiese el río Nilo, nunca existiría la civilización egipcia. ¿Ya? Un momentito, voy a apagar el ventilador porque mi enemigo número 1. Ya. Ahora, vamos con los periodos egipcios, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla en Egipto su gran civilización? A ver, cuando hablamos de periodos egipcios, señalaremos primero el periodo predinástico, antes que aparezcan los faraones, predinástico o legendario. ¿Ya? Durante esta época, ¿qué sucede? Ya se conoce la escritura jeroglífica, por ejemplo, ya aparece la escritura jeroglífica. Vamos a poner acá los jeroglifos. ¿Qué sucede? Ya se conoce el calendario solar.
¿ok? Y se desarrollan las ciudades-estados egipcias, llamadas nomos, ¿ok? Los nomos. Egipto se divide en dos regiones, el Bajo Egipto, que es el norte, y el Alto Egipto. Voy a colocarlo acá, AE, Alto Egipto, BE, Bajo Egipto, ¿no? El Bajo Egipto siempre va a ser más fértil porque está en la zona de la desembocadura, la parte baja del curso del río Nilo. Y el Alto Egipto está como que al curso medio, más o menos, ¿no? O sea, está cercana a la zona baja, pero está casi al medio del río. Ok, es una zona más elevada, ¿ok? Pues se llama Alto Egipto. Y es menos fértil, pero sigue siendo tierra fértil, pero menos que el Bajo Egipto. Ahora, 42 nomos repartidos en estas dos regiones, ¿sí? 22 nomos al sur, al norte, 20 nomos al sur. Ok. Durante esta época también vamos a encontrar un mito fundacional, el famoso mito de Osiris, pero lo vamos a ver cuando hagamos religión. Solo lo vamos a mencionar ahorita. Si quieres, le agregas en tu cuaderno que estés tomando nota. Mito de Osiris. Es el mito fundacional, ¿no? Para los egipcios, como que parte de su génesis. Bien, hasta ahí todo genial. 42 pueblitos viviendo en Egipto, vamos a colocarlo entre paréntesis. Ok, y luego viene lo siguiente, ¿no? Periodo número 2, el Imperio Antiguo. Antes de eso, disculpen, el periodo Tinita. Porque la ciudad más importante va a ser Tinis. ¿Ok? El nomos más importante va a ser Tinis. ¿Quién está aquí, jóvenes? El primer unificador de Egipto, el faraón de la dinastía Cero, ¿no? O sea, el primero de todos, el rey Menes o Narmer. También conocido como el rey escorpión, ¿ya? Menes o Narmer. ¿Qué hace él? Junta todos los nomos, ¿sí? Las ciudades-estado egipcias, junta el Alto y el Bajo Egipto. Por cosas curiosas, había un dominante en el Alto Egipto y en el Bajo Egipto. Bueno, parte de Menes era justamente eso. Y fusiona las dos coronas, ¿no? Fusiona la corona del norte y la corona del sur. Y por ende, el primer unificador de todo Egipto. Ahora bien, después de él llega la famosa línea de los... Ya con Menes arranca el periodo dinástico o el periodo faraónico, los grandes faraones. Y aparece el primer imperio egipcio, el Imperio Antiguo. ¿Qué otro nombre le dan a este imperio? Periodo menfítico o periodo menfita, porque la ciudad más importante va a ser Menfis. Ya, este es el famoso periodo de las grandes pirámides. ¿Qué faraones son famosos acá? El faraón Keops, Kefren y Miserinos, los tres faraones que mandan a construir sus pirámides. Vamos a colocar algunos nombres. El primero en crear una pirámide va a ser el faraón de Djoser. Y la pirámide que manda a construir es la pirámide de Saqqara. ¿Sí? Y luego vienen ya las grandes pirámides que son Keops, Kefren, Miserinos. ¿Ok? Esas son las tres grandes pirámides, siendo Keops la más grande de todas. Kefren, Miserinos. Muy bien. Acá también hay un faraón interesante, llamado el faraón Pepi II. Pepi II está caracterizado por ser el faraón con mayor tiempo en toda la historia egipcia. Gobernó más de 90 años. Es más, es un récord mundial de que alguien pueda gobernar tanto tiempo. Y es que recordemos que los faraones, ni bien nacían, ya se condecoraban como faraones. O sea, reyes bebés, ¿no? O bebés reyes. Entonces, el tipo tuvo una vida muy plena por haber vivido más de 90 años, siendo el gobernante con la mayor prolongación de tiempo en toda la historia universal, ¿no? Ni siquiera las reinas de Inglaterra han llegado a tanto, ¿no? Por ahí Victoria I, Isabel II, que falleció hace poco, y su hijo Carlos asume el reinado británico, ¿no?
que han sido gobiernos largos, ¿no? Pero que alguien pase los 90 años, eso ya es una cosa muy brutal. Muy bien, es de Djoser con J, ¿eh? O Djoser, lo vas a encontrar en libros con Z, no hay problema, es lo mismo. Y por cosas curiosas, la primera tumba piramidal que se crea, porque recuerden, las pirámides son tumbas, no son templos, son tumbas. ¿Ok? ¿Quién lo manda a construir? El arquitecto Imhotep o Imhotep. I-M-H-O-T-E-P, Imhotep. Ya, pero ¿por qué este señor es famoso? Por ser el primer arquitecto reconocido en la historia. Tú dirás, profe, un ratito, o sea, antes de las pirámides alguien tuvo que haber construido algún pequeño palacio, unos templos. ¿Cómo va a ser el primer arquitecto? Ah, no, es que tenga en cuenta algo. Las anteriores construcciones han tenido arquitectos. De hecho, Imhotep no es el primer arquitecto, pero sí lo es para la historia. ¿Por qué? Porque se han encontrado papiros donde se sabe que él es el autor de esta pirámide. Entonces, frente a esa situación, recuerda qué cosa reconoce la historia. La historia reconoce papelito. Papelito manda en la historia. O sea que los anteriores arquitectos a él no han quedado registrados. Por eso es que para la historia, Imhotep, sacerdote, ¿no?, y político de la época del faraón de Djoser, quien manda a crear su pirámide, está reconocido como tal. ¿Ya? Muy bien. Luego, ¿qué sucedió? El primer intermedio. Llega un momento de decadencia de los faraones y los líderes de los valles, o sea, los líderes de los nomos, los nomarcas, empiezan fuertes guerras civiles, porque como los faraones empiezan a perder poder, o sea, viene una dinastía muy débil, entonces los nomarcas, jefes de las provincias, se quieren levantar contra el faraón y quieren ser los siguientes faraones. Y empieza un gran momento de anarquía militar, anarquía civil y militar, un caos, un desorden político. Hay guerras civiles. Y en esas guerras civiles entre nomarcas, una ciudad va a sobresalir, Tebas, y da paso al siguiente periodo, el Imperio Medio, también conocido como Imperio Tebano. Tebas va a ser la nueva ciudad importante de Egipto. Profesor, ¿quién unificó Tebas y Menfis? Porque se van a fusionar estas dos ciudades. El control político de Menfis pasa a Tebas y es como haber fusionado las dos ciudades. El faraón clave de esta época es Mentuhotep II. ¿Ok? Él sería ¿quién? El segundo unificador de Egipto. Menes, primer unificador, Mentuhotep, segundo unificador. ¿Ok? Durante su gobierno, él fusiona el culto de Menfis y el culto de Tebas. En cada uno de esas dos ciudades se adora al mismo dios, que es el dios Sol. Recordemos que la religión egipcia es solar. Entonces, ¿quiénes eran esos dos dioses que representaban lo mismo? Amón en Tebas y Ra en Menfis. Y fusionó a los dos dioses en un solo nombre. ¿Sí? Recuerden, Amón y Ra es el mismo dios sol del mediodía, el sol del cenit. Fusiono al dios de Tebas, al dios de Menfis, porque son lo mismo, culto solar. Y si fusiono Amón y Ra, no vas a decir Ramón, ¿eh? No seas loco, ¿eh? Dios Ramón, no, para nada. Don Ramón es mi polo, que es diferente. Ok, se llama Amón-Ra. El culto de Mentuhotep durante su gobierno va a ser el culto a Amón-Ra. ¿Sí? No te olvides. ¿Ya? Luego, número 6. Pasaron muchos faraones, ingeniería hidráulica fue muy desarrollada en esta época. ¿Sí? Y el Imperio Medio, por cierto, no te comenté esto, que en el Imperio Antiguo no había moneda. A partir del Imperio Medio, se podría decir, ya las monedas empiezan a circular en Egipto, pero en el Imperio Antiguo no había moneda.
En el Imperio Antiguo era tributación de servicio y uso de trueque, ¿ya? O sea, si el faraón me llamaba a trabajar, tengo que ir. Las pirámides no lo construyen esclavos, no existen esclavos en esta época del Estado. Posiblemente haya existido algún esclavo familiar en una comunidad, puede ser, pero no se usan esclavos en el Estado, al menos no en esta época. Posteriormente sí va a ocurrir eso. Luego viene el segundo intermedio. ¿Quién invade Egipto? Los Hicsos, muy bien, muy bien. En el segundo intermedio, la ciudad más importante va a ser Avaris, porque va a ser la ciudad que los Hicsos escogen para su centro capital. Invasión Hicsa o invasión de los Hicsos. ¿Y qué llevaron los Hicsos a Egipto? No me digas el hierro, ¿eh? Eso es falso. Los Hicsos llevan el carruaje de guerra, llevan el caballo, ¿ok? Y con ello vamos a ver que lo que sí te puedo decir es que en los tiempos de los Hicsos, en el segundo intermedio egipcio, el hierro llega a Egipto, pero no llega porque los Hicsos lo hayan traído, llega posiblemente por intercambios comerciales, ¿no? Porque para la época de los Hicsos, te tengo que mencionar que ya hay contacto con la gente aquí en Grecia. Hay comercio con los griegos, hay comercio con los fenicios. Egipto tenía como colonia esta isla que está por acá, al sur de Turquía, llamada la isla de Chipre. Acá había otra isla cerca a Grecia, llamada la isla de Creta. ¿Ok? Y por acá un grupo de islas llamadas las Cícladas. Un archipiélago griego llamado las Cícladas. Ok, los egipcios tenían puntos de colonia comercial ahí y traficaban incluso con la gente de los antiguos griegos, los micénicos, perdón. Traficaban con los antiguos griegos. E incluso algunos egipcios viajaban hacia Grecia, ¿no? Y eran parte de esas polis. O sea, había un contacto muy interesante entre los hombres del mar Mediterráneo, fenicios, griegos y egipcios. Muy bien. Los Hicsos eran un pueblo salvaje, lleno de carruajes de guerra, caballos. Invadieron Egipto. ¿De dónde vinieron los Hicsos? Por acá. Por el norte de Turquía, Mar Negro. Posiblemente por aquí. No se sabe realmente de dónde vienen los indoeuropeos, pero los Hicsos son un pueblo indoeuropeo. Recordemos que a Mesopotamia lo invadieron los hititas, los casitas y los mitanios. A la India la invaden los arios, cosa que vamos a ver después. Y bueno, los Hicsos bajaron de esta parte del norte, pasaron por Palestina y entraron a Egipto. Conquistan Egipto y les vacila, les gusta todo el mundo egipcio. Le dice, oye, qué bacán sus dioses, oye, qué chévere las pirámides, oye, ellos trabajan con oro, oye, qué bacán, dice, ¿no? ¿Sabes qué? Queremos ser egipcios. Los Hicsos, claro, los Hicsos lo que hacen es dejarse influenciar por la cultura egipcia, pero ellos dominan. Es decir, el Hicso dijo, oh, yo también quiero ser faraón, está chévere esto. Porque el faraón, recuerda, el faraón no es un hijo de los dioses, no. El faraón es la representación humana de los dioses. El faraón es un dios caminando entre mortales. Ojo, o sea, no es cualquier cosa el faraón. Entonces, el faraón es un dios en tierra, imagínate. Entonces, los Hicsos les gustó eso, ¿no? Oye, yo soy un dios en este territorio, déjame ser faraón. Y se quedaron buen tiempo, buenos años se quedaron en Egipto. Recordemos que en esa época de la invasión de los Hicsos ocurre una fuerte crisis agrícola en Palestina. Entonces los hebreos, pueblos de pastores, porque todavía no tienen ciudad fundada, descendientes de Abraham, descendientes de Isaac y Jacob, los pueblos de Israel, ¿no? Las 12 tribus de Israel vivían en Mesolítico, podríamos decirlo así, porque ni siquiera tenían ciudades fundadas, eran tribus, ¿ok? Ante la crisis y sequías que hay en su región de Jordán, del río Jordán o Palestina, bajan a Egipto, porque Egipto es una zona súper próspera, para poder tener trabajo, negociar, migran, pues, ¿no? Van migrando y se meten a Egipto, los hebreos, en el tiempo de los Hicsos. Y entre los hijos, pues, de Jacob, tú sabes, estaba José, uno de los más jóvenes. Y resulta, pues, que a José sus hermanos lo venden como esclavo a un tal Putifar, ¿no? Y este Putifar lo tiene de esclavo a José y se entera de que el faraón Apopi acaba de soñar que 7 vacas flacas se han comido a 7 vacas gordas. O sea, una especie de canibalismo vacuno que ha soñado. Imagínate soñar que 7 vacas se comen a otras 7 vacas, qué feo.
pesadilla. Entonces el faraón se levanta, le pregunta a sus asesores, sacerdotes, brujos, le dice, ¿qué significa mi sueño? Y no sabe, ¿no? Entonces llega José, escucha el sueño del faraón y le dice, su dueño, su amo Putifar, le comenta lo que le quiere interpretar el sueño al faraón, lo hacen entrevistar con el faraón y el faraón le dice, joven, me entera que usted sabe qué significa mi sueño. Sí, señor, significa que usted va a tener estas 7 vacas gordas, significa 7 años de prosperidad, se vienen 7 años de abundancia, pero las 7 vacas flacas significan 7 años de sequía. Entonces yo le recomiendo ahorrar, guardar pan para mayo, ¿no? Una cosa así. El faraón queda maravillado por la interpretación de José y le dice, José, deja de ser esclavo, lo libera, pero no solo lo libera, lo vuelve un visir, un ministro egipcio. O sea, este judío hebreo, llegado a Egipto, tocado por Dios para que pueda interpretar los sueños, no sé, parece que no, el tatarabuelo de Sigmund Freud, ¿qué será? Pero interpreta los sueños. ¿Qué es lo que hace? Se vuelve político egipcio, ¿no? O sea, esa historia de José en la Biblia está relacionada a los tiempos de los Hyksos. O sea, los Hyksos y los hebreos no se llevaban mal, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Pasa el tiempo, ¿no? Vamos con el periodo número 7, llega el Imperio Nuevo. Nuevamente Tebas se levanta para sacar a los Hyksos del poder. También se le conoce como Imperio Neotebano o Periodo Neotebano. Tebas vuelve a ser la ciudad importante. ¿Quién es el tercer unificador que votó a los Hyksos y recuperó el poder? Amosis. El faraón Amosis logró votar a los Hyksos, pero no solo eso. Recuerda que los hebreos vivían ahí. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los egipcios con los hebreos? A ver, ¿tienen una idea o no? ¿Se acuerdan en la historia bíblica? Los esclavizan. Así que si tú agarras la Biblia, el Antiguo Testamento, créeme que le van a sacar la mugre a los egipcios. O sea, los egipcios son unos idólatras, son unos atorrantes, porque en la Biblia vas a hallar que a muchos pueblos los tratan mal, ¿no? Como a otros pueblos los tratan bien. ¿De quiénes hablan bien chévere en la Biblia? De los fenicios, porque eran amigos de los hebreos, eran gente de comercio, socios comerciales, y hablan muy bien de los persas, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, y obviamente ¿de quién van a hablar peste? Van a hablar peste de los egipcios, van a hablar peste de los babilonios, van a hablar peste de los asirios, van a hablar peste de los romanos, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Entonces, regresemos al tema. El Imperio Nuevo, que es el Imperio Neotebano, va a estar dirigido por Amosis, pero pongamos otros faraones importantes. Por ejemplo, tendríamos al que logró la máxima expansión, llegó hasta Siria. Miren, de Egipto llegó hasta Siria. ¿Quién fue ese faraón? Tutmosis. Tutmosis III. ¿Ok? Faraón muy reconocido. Este señor llegó a la máxima expansión egipcia hasta Siria. ¿Ya? Y luego tenemos otro faraón llamado Amenofis. Amenofis IV. También conocido bajo el nombre de Akenatón. ¿Qué hizo este señor? Monoteizó Egipto. Egipto tiene más de 1000 dioses, 1500, 1200 dioses, pero un montón de dioses. Cientos y centenares de dioses. ¿Qué dijo Amenofis IV? Dijo, vamos a creer en un solo Dios. Y va a ser el Dios solar. Ah, Ra va a seguir diciendo, no, pero él utiliza otro nombre de un Dios solar llamado Atón. Por eso es que él cambia su nombre a Akenatón. ¿Qué significa eso? Representante de Atón. ¿Ok? Pregunta, ¿por qué este faraón pasa del politeísmo al monoteísmo? ¿Contra quién se está enfrentando? Es una lucha política de poder contra quiénes. Él, siendo la nobleza, se está enfrentando a los sacerdotes, al clero. Exacto, al clero. Tú dirás, profe, ¿pero por qué se me echaría contra el pueblo, contra el clero? Disculpe. Porque los sacerdotes tienen poder político en las provincias. La gente da tributos a los templos y el sacerdote tiene poder político. Entonces, la mejor manera de ser un gobierno absolutista, porque eso es lo que quiere hacer Amenofis, ¿no? Es, bueno, me tengo que bajar a esos poderes provinciales, ¿no? El sacerdote me tiene que hacer caso a mí y la gente me tiene que hacer caso a mí, porque yo soy el verdadero faraón. Entonces, como que Amenofis asume esta postura monoteísta de pasar del politeísmo de muchos dioses, cientos de dioses, a pasar al gobierno de un solo dios.
y siendo él su representante. Ok, eso tiene un nombre, chicos, se le dice reforma amarniana. ¿Por qué amarniana? Porque la capital de Egipto durante la época de Amenofis o Akenatón es la ciudad de Amarna. Tú dirás, profe, ¿que los faraones podían mover las capitales? Lógico. En muchas historias imperiales, o sea, en mucha parte del mundo, cuando un emperador gobierna, y luego ya pasan 2, 3, 4 emperadores, ¿sí? Hay un emperador que mueve la capital, porque posiblemente le conviene para sus estrategias militares, o porque de repente él nació ahí, tuvo su infancia ahí, y le empieza a dar mayor valor a esa ciudad donde tiene mejores recuerdos. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe las razones por las cuales se mueve una capital? Obviamente se mueven por una situación política, pero puede ocurrir que también surja por un tema emocional. El ser humano es muy complejo. Ok, un faraón famoso de la época es el hijo de Amenofis IV, Tutankamón. Tutankamón es famoso no por su gobierno, sino por la tumba que Howard Carter encuentra en los años 20, o sea, hace 100 años atrás se descubrió la tumba de Tutankamón. Ya, pero ¿qué pasa con Tutankamón? Tutankamón cuando es chiquito está criado por los sacerdotes. Imagínate, papá es monoteísta y el hijo, educado por los sacerdotes, ¿qué crees que los sacerdotes le decían al chibolo mientras lo educaban? El día que tú seas faraón, restauras el politeísmo. El día que tú seas faraón, restauras el politeísmo. Y así creció Tutankamón. Y recuerda, Tutankamón, o sea, termina en Amón, o sea, en el dios Sol, pero el representativo de los demás dioses anteriores. Entonces, cuando Akenatón fallece y asume su hijo Tutankamón, muy joven, 20añero, fallece también muy joven, Tutankamón restaura el politeísmo, ¿no? Ese es uno de sus hechos u obras más importantes. Pero se le recuerda más por la tumba, porque fue la primera tumba intacta encontrada en Egipto. ¿Qué, profe? Durante la época de Napoleón, durante el Imperio Británico, cuando Egipto era colonia de tantas potencias, no se encontró ninguna tumba intacta, ninguna. Fueron tumbas saqueadas. Siempre se han saqueado tumbas en Egipto. Y Howard Carter termina encontrando la primera tumba intacta en la historia de Egipto y bueno, de la historia universal. Por eso es que la tumba de Tutankamón fue el descubrimiento del siglo XX. ¿Sabes quién podría compararse a eso? El descubrimiento de la tumba de Shi Huangdi, el primer emperador chino, y se podría comparar también con el descubrimiento de la tumba del señor de Zipán, aquí en La Libertad, en 1987, por Walter Alba, ¿no? Entonces, aquí en el Perú tenemos un análogo con Tutankamón, ese señor de Zipán, porque el señor de Zipán también es una tumba intacta, encontrada en el Perú. Claro, cabe mencionar que el señor de Zipán ya Guacarrajada, los 2 primeros niveles ya estaban saqueados. El arqueólogo Walter Alba lo que hace es que los siguientes niveles los logra rescatar, ¿sí? Y por ende se puede asemejar un poco al descubrimiento de Tutankamón, ¿ya? Ok, pero el faraón más importante de esta época, ¿quién va a ser? Ramsés II, ¿sí? Deja colocarlo acá. Ramsés II. ¿Qué pasa con nuestro amigo Ramsés II? Él es el faraón constructor, el que hace Abu Simbel, Karnak, Luxor, una serie de construcciones muy importantes, ¿ya? Que son la huella más grande del esplendor del imperio neoterrano, el prime, ya, llámalo así, es el momento de apogeo. Ahora, ¿qué pasa con Ramsés? ¿Contra quién pelea? Y eso lo habíamos visto la semana pasada. Cuando en Babilonia fue invadida por los casitas y luego por los hititas dominaron Mesopotamia, y en Siria Ramsés II se enfrenta contra los hititas. Mira, mientras ya hemos avanzado un montón de historia egipcia y recién en Mesopotamia han invadido Babilonia los hititas y chocan contra los egipcios en Siria, ¿ya? Y se da la primera batalla con un documento de paz registrado que es la paz de Kadesh, ¿no? La batalla de Kadesh y la paz de Kadesh. Siglo XIII antes de Cristo, creo, si no me equivoco, es en el 1274, si no me equivoco, o 79 antes de Cristo, ¿ya? El detalle, muchachos, es que Ramsés, cuando llega a Egipto, va a ser una cosa muy rara o chistosa, es que él le cuenta a la gente que ha ganado la batalla. O sea, la batalla ha sido un empate,
donde han llegado a un acuerdo de que, oye, este es nuestro límite, tú eres fuerte, yo soy fuerte, ya no, empate, pero Ramsés llega como victorioso, hemos ganado, y le hemos hecho firmar la paz a los hititas, y Ramsés manda pues a erigirse pues papiros y documentos donde se muestre su grandeza, y se manda a dibujar en las paredes del templo, y siempre se dibuja Ramsés más grande. ¿Sí? Cuando tú dibujas al faraón en tipo una imagen, un icono, en una pared de algún templo o pirámide, siempre se lo dibuja grande, porque eso es una manipulación del arte para mostrar grandeza, ¿no? Cuando Napoleón tiene su famosa pintura en su corcel blanco y en el fondo tiene los Alpes, porque él cruza los Alpes para ir justamente a Italia y a dominar a los austriacos y todo eso, Napoleón cruzó los Alpes en mula, no en un corcel blanco así bien chévere, no, cruzó en un animal de carga, cruzó una mula. Entonces, pero mira cómo el arte puede cambiar las cosas. ¿Tú crees que el día que yo muera, yo voy a mandar a hacer mi cuadro? ¿Tú crees que me voy a dibujar flaco? Ni fregando, yo me voy a dibujar musculoso, tipo Zeus, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero que me recuerden así, pues muchachos, lógico. Ahora, veamos acá, ¿sí? El arte es poder, el arte es poder, simboliza cierto poder. Muy bien, entonces Ramsés y los faraones se solían dibujar de manera pues muy grande, ¿no? En los murales de las paredes egipcias. Bien, ¿qué sigue ahora? La decadencia. En otros libros vas a encontrar tercer intermedio, que significaría, ¿qué cosa? La invasión de los asirios, Asurbanipal. El imperio asirio ha crecido y ha conquistado Egipto, ¿ok? Válido, eso también es válido. Pero nosotros vamos a poner de arranque nada más la decadencia, que es una serie de invasiones. La decadencia en Egipto. ¿Quiénes invaden Egipto? Asirios. Luego vienen los persas, con el famoso rey Cambises. Cambises II se baja a los egipcios. Los egipcios habían recuperado su territorio porque se enteraron que los asirios fueron destruidos por los neobabilonios, y los egipcios dijeron, es nuestra oportunidad, recuperemos Egipto. Genial. Y eso se llama renacimiento saíta, porque la ciudad importante fue Sais. Pero pasaron algunos años y un tal Ciro conquistó Babilonia y su hijo Cambises conquista Egipto. Y ahí se da la famosa batalla de Pelusium. Esa batalla fue alucinante, porque en esa batalla los persas les tiraban gatos a los egipcios, gatos persas. No sé si ha visto la película Stuart Little, ¿no? Donde está Pelusa, ¿no? Justamente el gato de la familia, que es un gato persa, ¿ya? Imagínate esos gatos blancos, ¿no? medio grises, ¿eh? Los persas agarraron a los gatos y los lanzaron a los egipcios. Y los egipcios no podían hacer nada porque los gatos son sus dioses. ¿Qué más hacían los persas? Chapaban a los gatos y los amarraban a los escudos. Amarraban al escudo al gato y avanzaban, y avanzaban, y avanzaban. Y los egipcios iban retrocediendo porque no puedes dañar a tu dios, ¿no? Entonces, no todo en la guerra es fuerza, también es inteligencia y estrategia. Eso se llamó la batalla de Pelusium, donde los persas le ganan a los egipcios y conquistan su territorio. Muy bien. Pero los egipcios van a estar súper contentos cuando llega su Salvador, llega su Mesías. ¿Quién es? Alejandro Magno. Alejandro Magno llega, conquista Egipto, y los egipcios están contentos porque Alejandro ha botado a los persas de Egipto. Y los egipcios le han dicho, papi Alejandro, tú eres bravo, quédate con nosotros, es más, sé nuestro faraón. Y los egipcios le dan a Alejandro la categoría de faraón. Alejandro está en su boom, ¿no? Está en su momento más prime que puede haber, porque lo están considerando faraón. Hace rato que te he dicho, el faraón es un dios en la tierra. Imagínate un griego macedónico llegando a Egipto, derrota a los persas, la gente te ama, eres su salvador, y te dicen, sé nuestro faraón. Y Alejandro estaba contentísimo. Alejandro ya era hegemón griego, ¿no? Porque recuerda que no existe título de imperio en Grecia, ese es un título romano, pero sí existe en Grecia la palabra hegemón, o sea, el dueño de todo, ¿no? Era hegemón griego y ahora lo vuelven faraón egipcio. Imagínate. Y cuando muere nuestro pobre Alejandro, ¿no? O sea, ¿quiénes más invadieron Egipto? Los macedonios o griegos, como quieras, no hay ningún problema. Termina el gobierno justamente de Alejandro, muere, ¿no? Lastimosamente en Babilonia después de sus campañas a la India, y sus generales se reparten su territorio, y uno de sus generales, llamado Ptolomeo, ¿sí?, se queda justamente en Egipto. Y por cosas muy curiosas fue el reino helenístico, Egipto, un reino helenístico mezclado con los griegos, el reino más sólido que pudo haber dejado Alejandro, o bueno, que sus generales se repartieron.
el reino de Siria y el reino de Macedonia constantemente tuvo muchos problemas. Pero Egipto se mantuvo en unidad, ¿no? Bien chévere. Y esa es la última dinastía egipcia, la dinastía tolemaica, producto de la descendencia de Ptolomeo I, ¿no? General de Alejandro Magno. Siendo su última reina gobernante nuestra querida y conocida Cleopatra VII, donde es vencida por un tal Octavio, hijo de Julio César, que lo va a vencer a ella y a su esposo Marco Antonio, que también era un romano que había quedado engatusado en el cariño, la intelectualidad y la sensualidad de Cleopatra. Por ende, decimos que en la antigüedad ya los romanos terminan por conquistar Egipto y Egipto deja de ser un reino y se vuelve una provincia de Roma. ¿Ok? Muy bien. Y así Octavio se vuelve el primer emperador romano y Egipto, que era su socio comercial y un estado vasallo de Roma, ahora es una provincia. Ya no tiene reyes ni faraones. Cleopatra VII es la última reina o faraona de Egipto. Ok, jóvenes, esa es la parte histórica de Egipto en resumen, ¿no? Porque el tiempo apremia. ¿Ok? ¿Cuántas dinastías gobernaron? Eso sí te puedo decir, eso lo podemos señalar por acá. En todos los periodos que hemos visto, existieron 31 dinastías egipcias. ¿Ok? 31 dinastías egipcias, ¿no? El faraón Narmer no cuenta porque es el dinastía 0, toda la descendencia después de él y todas las familias que llegaron, 31 familias, 31 dinastías gobernaron Egipto. Estamos hablando más o menos del 3500 a.C. hasta el 31 a.C., o sea, más de 3 milenios existió la civilización egipcia en el planeta Tierra. Tú dirás, ya, ¿y quiénes llegaron después? Después llegaron, los romanos se quedan, luego los bizantinos, ¿no? El imperio bizantino va a tener Egipto. Después de los romanos de Oriente o bizantinos se apoderan de Egipto los musulmanes, nació una nueva religión, el Islam, y ya los musulmanes se quedaron ahí tiempazo. En el siglo XIX, franceses e ingleses quisieron tomar Egipto, se quedan en manos de los ingleses. Egipto se independiza en 1927, pero todavía como que con relaciones con el Imperio Británico, y se podría decir que en la década de los 50 Egipto lidera la Liga Árabe, o sea, una especie de reunión de países árabes, porque recordemos que en la Primera Guerra Mundial el Imperio Turco fue el que tenía Egipto, ya no pasaba nada, ¿no? Ok, y bueno, Egipto no ha vuelto a brillar desde ese entonces, ¿no? Hasta la Guerra Fría con su presidente Abdel al-Nasser, que nacionalizó el famoso Canal de Suez y se enfrentó a los judíos, ¿no? El conflicto árabe-israelí, un conflicto que estamos viendo en televisión hasta el día de hoy. Ya más de 70 años se están peleando árabes contra judíos, ¿no? Muy bien, jóvenes, esa es la parte histórica de Egipto, ¿ok? Continuamos. Vamos a ver cómo vamos con la hora también, porque... Ya, nos queda media horita, ¿no, Robert? Claro. Ya. Ok. Vamos, todavía no mencionamos arquitectura, esto de Egipto, lo vamos a mencionar en un ratito, aportes culturales de cada civilización. A ver, vamos con China. ¿Sí? A ver, China. Obviamente, el océano, vamos a borrar Indochina, vamos a sacarla del mapa un rato. Esto es el Océano Pacífico. Para ir señalando lo más importante. Este es el archipiélago, islas de Japón. Ok, vamos con China, ¿sí? China, jóvenes, tiene 2 ríos importantes, se desarrolla entre estos 2 ríos, vamos a poner acá sus ríos, el río Huanghe. Profesor, en mi libro dice Huanghe, lo mismo, no te preocupes, es lo mismo. Y el río Yangtze. Huanghe o Huanghe significa río amarillo y el Yangtze significa río largo, ¿ya? Mal llamado por los franceses río azul, ¿no? El Huanghe, río amarillo, ¿por qué tiene ese color? ¿No? ¿Y por qué se llamó río amarillo? Ah, porque en este río está la presencia del loess.
Así como en Egipto hay limo, en China hay loes. Es una arcilla amarillenta. Te dirás, profesor, ¿y por eso es que los chinos son amarillos? Mira, puede ser. La pigmentación asiática de esta zona del mundo tienen la piel media amarillenta. Ok. Puede ser que tenga que ver con los productos alimenticios que ellos comen salidos de esta arcilla. Puede ser. Como también puede ser por temas de radiación y factores climáticos. ¿Ok? Pero de que hay alimentos que cambian el color de piel, eso es cierto. Si tú comes papaya todos los días, ¿qué crees que te va a pasar? ¿Tu piel se pone de qué color? No sé si a alguien le ha pasado, a mí me ha pasado alguna vez. ¿Ya? Se te pone naranja y está muy bien. No sé si te ha... También hay caso de una señora que comió todos los días zanahoria y su hijo nació su color de cabello color naranja. Eso suena un poco increíble, pero bueno, no sé si pueda pasar eso. Con la papaya... Yo también. Con la papaya sí, o sea, se te pone la piel media naranjita, ¿sí? La señora empezó desde adolescente. Comía bastante zanahoria. Ah, mira, qué gran experimento, ¿eh? O sea, se ha tomado un experimento vivencial. Ha experimentado con su cuerpo. Mira, qué loco, qué loco. Primera vez que escucho eso. Lo de la papaya sí, sabía que te cambia el color de piel si lo comes muy seguido. Ok, entonces, la alimentación, factores climáticos, ¿no? Una serie de elementos que permitieron pues que la gente asiática tenga este color de piel o pigmentación amarilla, ¿no? Ok, pero curioso, ¿no? Porque la arcilla de este lugar es amarillento. Ok, veamos. ¿Cómo se dividen los periodos en China? Vamos a ver, igual que en Egipto vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Ah, ya, y te decía por qué los franceses llamaron río azul. Como el Huanghe significa río amarillo, y el otro río, el Yangtze, que es el río más largo de China, dijeron, bueno, esto tiene aguas azules, este debe ser el río azul. No, pero está mal, no significa río azul, significa río largo, ¿ok? Río extenso. Y por ende, los chinos han desarrollado su propio neolítico. Los chinos tienen su propio periodo primitivo y por la presencia de estos ríos lograron desarrollar su periodo neolítico. ¿Ya? Los chinos también desarrollaron su agricultura, su ganadería. ¿Qué domesticaron los chinos? Domesticaron el mijo, ¿ok? Si podemos poner acá algunos elementos chinos que lograron domesticar en estos ríos, hay que mencionarlo para no desordenar la pizarra. El mijo y el arroz, ¿correcto? Si en el mundo andino se bebía la chicha de jora o aja, en el Mediterráneo se bebe el vino, en Egipto se bebe la cerveza de trigo, en China se bebería el fermento de arroz, o sea, el sake. China, Japón, pueblos antiguos de Corea, su bebida ceremonial es el sake. ¿Saben cómo se prepara el sake tradicional? ¿Alguien tiene una idea? Fermentar el arroz. ¿Cómo? Era un proceso largo de fermentación del arroz. Claro, fermentas el arroz, pero es como el masato. ¿Saben cómo se prepara el masato tradicional en la selva? Sí. Exacto, muy bien. Agarran. Exacto. Así es. Se mastica la yuca, se escupe y se pone en una jarra y se deja fermentar, ¿no? Y ahí, bueno, la bebida alcohólica de la gente amazónica. Ok, es cierto. No sé, me han contado que el alcohol emborracha, no conozco esas cosas. Ahora, el detalle que el arroz igualito, se mastica el arroz, se escupe y se deja fermentando en jarrones, ¿ya? Y así se obtiene el sake. Obvio que hoy, si tú te vas a una licorería, ¿no? Del barrio chino, de acá en el centro de Lima, y compras tu sake, y es sake industrial, pues no nadie ha masticado ese arroz, o bueno, quién sabe, ¿no? Pero en la actualidad el masato también, ¿no? Se hace de forma industrial, ya no se tiene que masticar, pero si te vas a una comunidad nativa, obvio, sí, todavía lo preparan de manera tradicional. Bueno, yo sinceramente no le entro ahí a la masticada, ¿ya? Pero hay gente, antropólogo, gente etnóloga que va, visita, tiene que someterse a eso para seguir estudiándolos. Muy bien. Entonces los chinos también tienen su bebida ceremonial para sus rituales y tenemos periodos. El periodo
legendario, voy a poner acá, 1, legendario, al igual que en Egipto, o predinástico. ¿Sí? El periodo legendario o predinástico. Aquí, ¿qué vamos a hallar? La figura de los 5 emperadores. Claro, esto es un imperio mítico, legendario, no es un imperio histórico. Acá viene la leyenda de los 5 emperadores. ¿Sí? Y entre ellos, obviamente, el primer gran emperador, también conocido como el emperador amarillo. Wandi o Wanti, voy a ver acá, emperador amarillo. Vestía con trajes amarillo y se supone que es el que da inicio a la gran cultura china. ¿Ya? Este es el periodo legendario. Aquí vamos a encontrar a los famosos 3 reyes y 5 emperadores. ¿Ya? Y entre ellos Wandi. Wandi representaría el centro y los otros 4 emperadores un punto cardinal. En la leyenda de los 3 reyes, voy a agregar acá arriba, los 3 reyes y los 5 emperadores. Cada rey había desarrollado un elemento, por ejemplo, si no me llego a equivocar, en esta mitología china había un rey que se desarrolló la agricultura y la caza, otro que desarrolló la idea del fuego, si no me equivoco ese era el rey Fuxi, y luego estaba el del matrimonio y otra actividad más, no recuerdo muy bien. Pero el detalle es que, interesantemente, lo que estaba desarrollando estos reyes es la evolución humana, ¿no? La caza, el tema de la agricultura, el uso del fuego y el matrimonio son como que elementos que son parte de la evolución humana. Entonces, estos 3 reyes representaban cada uno estos tipos de actividades o elementos. Y los 5 emperadores, que es parte de toda esta leyenda, ¿no? Están asociados al neolítico chino, ¿ok? En el periodo legendario, en el periodo dinástico, ahí sí vamos a ver las dinastías chinas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dinastías tenemos? Los Xia, los Shang, los Xia, Shang, los Zhou, los Qin, y para cerrar la China antigua, porque también hay una China medieval, los Han, Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, ¿no? Los chinos, dinastía china. Se presume de que con la dinastía Xia hay polémica de que si con ellos arranca la China histórica, ¿no? Pero podría ser, dice, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar elementos muy interesantes ya de escritura o de civilización? Xia sería como una especie de transición entre el uso de los metales con la idea de la civilización. Con los Shang vamos a encontrar justamente la escritura china. ¿En dónde voy a hallar escritura china? Justamente en huesos oraculares. Oráculos. Huesos de animales donde voy a encontrar la escritura china tallada. Ahora, hace unos años leí un artículo que también se habían descubierto elementos de bronce que también tenían escritura china, ¿no? Escritura china. Con los Xia hay cierta polémica si son la dinastía inicial, voy a ponerle acá, unos signos de interrogación, ¿no? Porque en algunos libros lo vas a encontrar, ¿ya? Pero con los Shang hay mayor evidencia histórica para arrancar la China antigua. Ok. Con los Zhou, el Zhou se le conoce como el feudalismo chino. ¿Por qué? Porque son los famosos señores de la guerra, ¿ya? En la etapa de los Zhou hay bastantes conflictos. Hay tantos conflictos que los periodos, que se dividen en 2 periodos,
Show occidental, show oriental. También conocido como el periodo de los reinos combatientes y primaveras y otoños, ¿no? En el periodo Show voy a encontrar, ¿qué cosa? Como son problemas de full guerras entre señores de las tierras, ¿ya? O sea, señores feudales chinos, con sus sirvientes y esclavos. Eso motivó justamente, y también el hierro, no te olvides, durante esta época también se desarrolla el hierro. O sea, el hierro llega en China a su máximo nivel, armas de hierro, se sacan la mugre con todo, ¿ya? Hay presencia de hierro, el apogeo del hierro en China, el feudalismo, que es la tierra, se pelean por las tierras, pero también aparece la filosofía china oriental que muchos de nosotros conocemos, el pensamiento oriental chino, ¿ya? A ver, voy a borrar un poquito acá para tener un poco de espacio. Ya. ¿Qué pasa durante el periodo Show? Aparece el pensamiento oriental. ¿Quiénes? Tú dirás. Tenemos a Confucio, tenemos a Lao Tse, a Mo Tse y tenemos a Han Fei. 4 pensadores chinos que surgen en esta época de caos y de guerras entre los señores feudales chinos. Confucio marcará una tendencia de pensamiento oriental conocida como el confucianismo, ¿sí? El maestro Kong o Confuci proponía un modelo de gobierno en que los príncipes chinos, ¿sí?, logren una educación pacífica y fomenten una estructura pedagógica relacionada a la religión. Para Confucio, la religión es clave para traer la paz. Es decir, la educación tiene que ser teocrática, ¿no? Pero ¿quién debe dirigir el sistema pedagógico o educativo de los chinos? Los príncipes nobles. Sin la aristocracia no va a ser posible que la educación prospere, porque la aristocracia, como es el poder político, ellos tienen que dirigir el sistema educativo. Entonces, para Confucio era muy importante que los políticos se reeduquen en un sentido de paz, para que ellos liberen sistemas educativos relacionados con la religión y la meditación para llevar nuevamente una China en paz. Tú dirás, profesor, ¿por qué es tan pacífico Confucio? Porque su contexto lo determina. Si tú y yo viviésemos ahorita en un contexto de guerra, ¿qué estaríamos pidiendo? Paz. ¿Tú crees que los niños o adolescentes que están creciendo ahorita en la franja de Gaza, en Palestina, que están en plena guerra contra los judíos, ¿no?, su pensamiento es ya basta, ¿no? O sea, ya detengamos la guerra, o sea, o que ya dejen por favor judíos de matarnos, ¿no? Entonces, algo así, igual entre Rusia y Ucrania, o sea, cualquier país que esté viviendo un conflicto de guerra, entre su población surge gente pacifista. Al vivir todos los estragos de la violencia y la guerra, lo que él va a buscar luego es paz. Yo quiero vivir tranquilo, ¿no? Entonces, para entender a filósofos o pensadores, recuerda, siempre es bueno conocer su contexto histórico. Y justamente estos 3 pensadores, Confucio, Lao Tse y Mo Tse, son pacifistas. Quieren que se retorne a la paz. Ya, Lao Tse vendría a ser este pensador, ¿no? Confucio y Lao Tse son los más conocidos dentro del programa de paz. O sea, pensamiento oriental orientado a la paz y a la convivencia y a la armonía. Lao Tse va a ser el creador de un libro llamado el Tao Te Ching, donde te menciona que el elemento cósmico de equilibrio global universal es el Tao. El Tao es el principio universal de todas las cosas, ¿no? Y que este Tao se va a ver complementado, ¿no?, con un elemento simbólico que va a ser el Yin Yang, ¿ok? Eso es el taoísmo. En el taoísmo yo voy a hallar este símbolo llamado el Yin Yang, ¿ok? Y el Yin Yang tiene algo muy curioso, ¿no? Por ejemplo, en el Yin Yang yo tengo 2 colores, blanco y negro, ¿sí? Pero que si te das cuenta,
un pedacito del blanco está dentro de la figura negra y un pedacito del negro está en la figura blanca. Ya. Y entre ellos dos, ¿qué hay? Una línea curva. ¿Qué significa esa línea curva? Significa que esa fuerza blanca y esa fuerza negra, o vamos a poner fuerza A y B, ¿ya? Puede pasarse de un lado a otro, porque la línea curva, jóvenes, la curva representa movimiento. Si hubiese sido una línea recta, la línea recta significa choque, porque está rígido, pero una línea curva lo que representa que es movimiento. Significa que esta fuerza puede estar arriba, abajo, izquierda, derecha y así. Pero lo más bacán es que estas fuerzas son complementarias. Son fuerzas opuestas, pero al mismo tiempo complementarias. Y no son totales, porque una tiene un poco de la otra. Tú llevas eso a un nivel filosófico o pensamiento, o de pensamiento para la vida, e implicaría esto, que el ser humano no es bueno al 100%, ni puede ser malo al 100%. Hasta las personas más malévolas del planeta muestran pequeñas dosis de bondad en algún momento de su vida, y viceversa. Hasta las personas más buenas del planeta van a tener algún arranque de ira que se va a desconocer en su momento, perderá los papeles y mostrará una faceta que no es. Es porque, lastimosamente, a veces se nos enseña a que todo tiene que ser blanco o negro y no hay un punto medio, un área gris donde las cosas pueden suceder. Entonces, el ser humano en su complejidad, somos las personas más buenas del mundo, como podemos ser las personas más perversas del planeta. Podemos ser las personas más responsables del mundo, como las personas más flojas del planeta. Podemos ser las personas más honestas del mundo, como los mentirosos mitómanos más grandes del planeta. Entonces, eso responde a la complejidad. El yin yang es una muestra de que el mundo tiene fuerzas opuestas, pero al mismo tiempo complementarias. ¿Sí? Muy bien. Mo-tse también sigue una línea muy similar a la de Confucio. También es un propagador de la paz. Pero te quiero hablar de Han Fei, porque Han Fei rompe el esquema. Han Fei te habla de paz, pero para llegar a la paz tienes que imponer más violencia, dice, ¿no? ¿Qué significa? Gobierno de mano dura. Nuestro amigo Han Fei tiene un pensamiento interesante, se llama el Fajiá. ¿Y qué es el Fajiá? La mano dura. Es decir, si quieres traer orden y paz a tu reino, perfecto, cómprate las mejores armas, las mejores armaduras, ¿no? Y haz una política vertical, jerárquica y de sometimiento. Y tú desde arriba establece el orden y la paz. Eso propone el Fajiá, ¿no? Este pensamiento de Han Fei. ¿Y quién absorbe ese pensamiento? Nada más y nada menos que nuestro emperador Qin Huang Ti, o Qin Shi Huang Ti. O sea, el primer emperador histórico de China. ¿Qué hace la dinastía Qin? Porque ahí viene el nombre China, Qin o Xin, justamente presentarnos al primer emperador chino, ¿no? ¿Qué hizo este señor? La dinastía Qin sobresale sobre las demás dinastías y en su reino, el reino de los Qin, empieza a vencer al resto de reinos, ¿no? Y empieza a tratar de unificar China. Y aparece el primer emperador, ya esta vez histórico, real, ¿no? Ya no ni en leyendas ni en mitos, ¿no? Qin Shi Huang Ti, primer emperador. O ya para evitar poner Qin, Shi Huang Di. O sea, muy similar el nombre, ¿no? Muy similar el nombre, porque también significa lo mismo, emperador amarillo. Qin Shi Huang Ti, el emperador amarillo de la familia Qin, primer emperador. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace este señor? Esto ya lo debes conocer por cultura general. Manda a construir la muralla china. ¿Para qué manda a construir la muralla china? Dos razones. Uno, unificación de los reinos, y dos, alejamiento de los invasores mongoles. Porque uno de los pueblos que siempre atacó China fue Mongolia. ¿Ya? Los pueblos mongoles son muy bravos, son muy guerreros. Entonces, este emperador amarillo ya histórico, ¿no? Logra evitar las invasiones mongólicas,
somete a los demás reinos, ¿ya? Amuralla China, unifica la moneda, unifica el idioma, ¿no? Se habla de chino mandarín para todos, ¿ya? La moneda se va a uniformizar, o sea, ya está haciendo conducta imperial, ¿no? Poder centralista, ¿no? Un emperador en su capital, dirigiendo todo, y el día que fallece se entierra de una manera alucinante. La tumba de Qin Shi Huangdi es una tumba con 10.000 soldados terracota, o sea, su ejército, imagínate, ¿no? O sea, este tipo manda a erigir tipo cerámica, tipo barro, 10.000 soldados hechos tipo estatuas, y él con su carroza al medio gigante enterrado en su sarcófago, y se va a ir con todo su ejército hacia el más allá. Una cosa alucinante, ¿no? Muy bien. Entonces, este emperador deja una figura interesante hasta que aparecen los Han, que van a sacar a los Qin del poder. Tal vez el emperador más destacado de los Han va a ser Liu Bang. Va a ser el emperador más destacado. Y con los Han pasa algo increíble. Se da la famosa ruta de la seda. Ah, por cierto, la muralla china nunca terminó de construirse, ¿ya? Se dejó en stand-by y con el tiempo diversas dinastías dejaron de tomarle importancia. ¿Por qué? Justo por esto. La ruta de la seda. Cuando tú estableces la ruta de la seda, estableces una ruta de comercio. Los chinos lograron llegar hasta Roma. El problema, ¿cuál fue? Que encontraron a la Roma ya en su etapa de decadencia. Imagínate China, imperio, la China imperial, uniéndose al imperio romano. Tú sabes que si es por comercio, al inicio es comercio, pero luego ya puede ser algo político, ¿me entiendes? Entonces, la ruta de la seda logra llegar al mar Mediterráneo. Y tú dirás, profesor, y esa ruta con el tiempo se fue bajando, ¿no? Hasta la época de la conquista española, portuguesa. Claro, la ruta de la seda se mantuvo bastantes años, varios siglos, hasta la época en que España y Portugal dominan el planeta. Luego el imperio chino cae en el siglo XVIII-XIX y para el siglo XX ya no existe imperio chino, y esa ruta de la seda se quedó ahí, ¿no? O sea, los chinos no lo reactivaron sino hasta recién estos últimos años. Con su presidente Xi Jinping, el Partido Comunista Chino ha reactivado hace unos años la ruta de la seda. Pero esta ruta de la seda ya no es la de antigua, pues es la antigua más rutas comerciales marítimas que conecten todo el planeta. O sea, hoy los chinos han maximizado la ruta de la seda a nivel global. Y tú te preguntarás, ¿y esto afecta a Perú? Recontra yes. ¿Por qué? ¿Qué están construyendo los chinos aquí en Perú, muchachos? ¿El megapuerto en dónde? Chancay. ¿Y a dónde va a ir esos barcos de Chancay? A Shanghái. Imagínate, todavía el nombre más preciso. Chancay, Perú, Shanghái, China. Los chinos son alucinantes, ¿no? Esto no ha nacido, miren cómo los chinos piensan a nivel global, ¿no? Qué envidia, maldita sea. ¿Por qué? ¿Tú crees que el puerto de Chancay nació porque se le ocurrió a Kuczynski? ¿Porque se le ocurrió a Ollanta? ¿Porque se le ocurrió a Alan? ¿Se le ocurrió a Vizcarra, a Castillo o a Dina? No, viene de la geopolítica china, no de ningún político peruano, mequetrefe, no, sino vino de los chinos. Si los chinos no decían, oye, Perú, ¿puede ser o no? Nosotros nunca hubiésemos tenido, porque nuestros políticos son así de mediocres, la capacidad de crear estos megaproyectos. Imagínate, el último gran megaproyecto que hicimos antes de este puerto es la carretera interoceánica, para unir Perú con Brasil a través de carretera. ¿Y a quién terminó beneficiando esa bendita carretera? Traficantes mineros, traficantes de árboles, de tala ilegal. A nadie le ha beneficiado, a nadie legal le ha beneficiado la carretera interoceánica. Es un mal gasto de dinero, ¿no? Es una porquería esa carretera, no nos sirve para nada. Más bien ha incentivado la minería y la tala ilegal, porque por ahí llevan pues todas las cosas, por ahí sale el oro de Madre de Dios, por ahí sale, ¿ya? Bueno, entonces muchachos, vamos a hacer ya.
discúlpenme que no termine con India, porque pues, el tiempo apremia, ¿ya? Te voy a dejar las claves y ni bien arrancamos la próxima semana, 3 en puntito, India, al toque, ¿ya? Lo hacemos ahí en 15, 20 minutitos, para no perdernos, para no atrasarnos. Pero al menos hemos hecho 2 de las civilizaciones más bravas. Ahora, aportes culturales, eso sí lo puedo mencionar. Ahora, como cada semana yo les voy a mandar diapositivas que complementen la clase, porque me hubiese gustado trabajar mejor con mis diapositivas. Ahí sí nos hubiésemos hablado de muchas más cosas. Pero bueno, se las mando, no se preocupen. Hay que complementar la clase, porque el tiempo también es cortito. Ya, miren, aportes culturales. Si yo te digo Egipto, ¿qué va a ser? El calendario solar. ¿Sí? Tira, profesor, un ratito, pero aquí en los Andes ya teníamos calendario solar con los incas. Sí, por eso es que cuando los españoles trajeron su calendario, se acopló rápido. Recuerda que el calendario solar egipcio, los romanos lo adoptan con el pasar de los años, porque no fue inmediato, los romanos tenían calendario lunar, ¿ya? Hasta que se dieron cuenta que el solar egipcio era mucho más adecuado para sus actividades. Asimilaron el calendario egipcio, pero con términos romanos, y esto lo hizo Julio César. Entonces, por eso se llama calendario juliano. Y esto te duró hasta toda la Edad Media, hasta 1583, si no me equivoco, u 87, donde el Papa Gregorio XIII, o Gregorio XIII, hizo modificaciones en el calendario juliano y le quitó 11 días, porque hizo unos ajustes de los años bisiestos, y le quitó 11 días al calendario, ¿no? Por eso es que tú pasas del 4 de octubre al 15 de octubre de 1583, si no me estoy equivocando. O sea que en el virreinato peruano tuvimos 2 calendarios. El calendario juliano que trajeron los españoles al inicio, y que a finales de siglo la Iglesia Católica renueva el calendario al calendario gregoriano, con los reajustes que había hecho por el tema de los años bisiestos. Y ese es el calendario que hoy tenemos, ¿no? O sea, se trasladó desde el Antiguo Egipto a Roma a la Edad Media, la Edad Moderna, españoles, Iglesia Católica, a todo el planeta. Porque hasta los chinos hoy, por más que tengan su calendario chino, los judíos tengan su calendario judío, los árabes tengan su calendario islámico, todo el mundo usa el calendario de la Iglesia Católica. Esa es la huella que dejó España como potencia mundial asociado a la Iglesia Católica. Todos tenemos el calendario gregoriano. ¿Ok? Listo. Ese es el gran aporte de Egipto al mundo. ¿Ya? ¿Qué aportes hicieron los chinos al mundo? Tiene hambre. ¿Cómo? ¿Qué aportes hicieron los chinos? ¿Qué nos dejaron? Podrían ser en los alimentos el tema del arroz, ¿no? Porque Latinoamérica es muy arrocera, el peruano es muy arrocero. El jade, la porcelana, la seda, correcto, también la seda. La seda viene de un gusano, ¿eh? No sé si habrán visto, pongan videos de YouTube cómo se crea la tela de seda. Es una cosa alucinante, cómo crían a los gusanos. Es bacán, ¿eh? Yo me quedé loco cuando vi cómo se fabricaba la tela de seda. Y carísima, ¿eh? Yo me acuerdo, entré una vez a comprarme una corbata de seda. Le digo, señorito, quería darme mi lujo. Dijo, como una corbata de seda. Entro a la tienda, le digo, no, un joven me atendía. Joven, una corbatita de seda. ¿Cómo no, joven? Le me dice, acá hay estos modelos, como puede ver, 200 soles. Yo le digo, pero amigo, yo quiero uno, no una docena. No, así está cada uno. Me dice, no, ni fregando, es demasiado. Una corbata no voy a gastar tanto. Algún día me daré ese lujo. Sí, muy carito. Pero la tela es muy buena, muy buena, muy fresca. Los chinos nos aportaron la brújula, el papel, la imprenta, la pólvora, pero esos inventos no surgieron acá, fueron como que un poquito más tardíos, en las siguientes dinastías. Pero como aportes culturales sí nos dejaron eso los chinos, eso es cierto. Que en Europa se modificaron, ¿sí? Muy bien, a ver, te dicto las claves del día de hoy. Y la próxima semanita arrancamos con China así rapidísimo, con India, perdón. A ver, práctica dirigida son... Ok, 12 preguntitas. Te dejo 10 y tú haces las últimas 2, a ver cómo te va con la tarea, con la práctica domiciliaria. Igual la próxima semana te digo, a ver. La 1, marquen la clave D. 1D, 2D, 3 enano,
4 casita, 5 avión, 6 avión, 7 casita, 8 avión. En la pregunta 8, en la clave dice convertirse en asceta. Asceta es, dentro del budismo, bueno, como palabra, es desprenderse de lo material. Se podría decir que Jesucristo también fue un asceta o practicó el ascetismo, ¿no? Porque Cristo también tuvo esas frases de deja todo y sígueme, ¿no? Una cosa así. Es como que desprende de lo material. Bueno, ¿quién tenía esa conducta antes de Cristo? Buda, pues. Ya luego te contaré una hipótesis respecto a Jesús y su posible viaje a Oriente, porque Jesús cuando regresa adulto, según la Biblia, y regresa con pensamientos muy orientales. Meditación, hablar en parábolas, recuerda que los chinos hablaban en proverbios, ¿no? Desprenderse de lo material era muy budista eso. Entonces hay una hipótesis que plantea de que Cristo, la ausencia biográfica bíblica, el Cristo histórico, no el Cristo necesariamente milagroso, con poderes, ¿no? Hijo de Dios, sino el Cristo histórico, el que pudo haber existido, en ese vacío biográfico habría viajado a Oriente, aprendió del mazdeísmo persa, aprendió del budismo índico, aprendió de algún pensamiento oriental chino, posiblemente se hizo como que un viaje de migración de pensamiento, y cuando regresa al mundo palestino, nuevamente a su tierra, ya regresa transformado, ¿no? Porque las cosas que habla Cristo es como que en Oriente ya la gente ya hablaba del bien contra el mal, de desprenderse de lo material, ¿no? Esas cositas, es muy interesante. Clave 9 tenemos besito. Clave 10 tenemos besito también, ¿ok? Te dejo la 11, que es una pregunta maravillosa que tiene imágenes muy bonitas, y la pregunta 12, que tiene un grupo de 4 premisas y responde verdadero y falso. La próxima semana arrancamos con India y te doy esas 2 últimas claves para que tú trabajes en tu casita, ¿ya? O en todo caso se lo doy a Robert, no hay problema, para que te lo diga después. Muy bien, chicos, nos quedamos con los de D&E en 10 minutitos. Robert. Listo. Un gusto. Nos vemos. Éxito. Hasta luego, hasta luego. Ya, listo. Sí. Ya. Ya que usted tiene que venir, profesor, invitar a los chicos, ¿no? Es porque se queden solo lo del DE y lo del ABC si gustan. Ya. Okay. Pero ahorita estamos en receso. Claro. Ahí, no se escucha ahorita nada. Sí. Ya. Ya está. Ya lo he puesto mucho. Ah, ok. Chévere. ¿Aquí hay baño en este piso?